El día de hoy vamos a estar hablando sobre expandiendo la visión de Dios en tu vida, tomando referencia a la vida de Felipe, el diácono o Felipe el evangelista que después fue llamado. Quisiera que habláramos sobre cómo es que él surge. Él surge a través de una necesidad que hay. La iglesia reconoce como una necesidad válida las personas, no las personas de la comunidad de fe, sino las personas que no son de la comunidad de fe empiezan a quejarse contra los que están en una comunidad porque dice, entre ustedes se ayudan, pero a nosotros nos han desatendido, han dejado de proveer para nosotros. Cualquiera hubiera pensado, pues es problema suyo, ¿por qué no se acercan? ¿Por qué no vienen acá? Y entonces los atendemos. Pero la iglesia entendió que era su oportunidad y su responsabilidad atender a las personas y a las causas que están aún fuera de una comunidad de fe. Es parte del desarrollo de una congregación. Entonces, dicho lo anterior, validaron la necesidad social y pusieron atención en ello. Se reúnen los apóstoles, se reúnen y dicen, ¿saben qué? Esto que está pasando es una murmuración. Cuando la murmuración viene de personas que malintencionadas y pues no es verdad lo que está sucediendo, pues bueno, dice, pues Jesús mismo dijo, pues son felices porque las personas van a hablar muchas cosas de ustedes, pero cuando están mintiendo, pues déjenlo ser, ¿no? Pero cuando es real, entonces estos toman acción y dicen, ¿saben qué? No podemos dejar la palabra, no podemos dejar lo que estamos haciendo, pero sí necesitamos atender la necesidad. ¿Qué hacemos? Escojamos entonces a personas llenas del Espíritu Santo, con sabiduría, de buen testimonio, que puedan atender esa necesidad. Así que, ¿con recursos de quién va a salir ahí? De la congregación, con los recursos mismos de la iglesia, atender a las viudas en este caso, ¿no? Entonces, un principio muy importante es, la iglesia tiene favor cuando hace favor. Cuando haces favor a la comunidad, obtienes el favor de la comunidad. Estos hombres escogieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, a todos ellos fueron escogidos con estas características que mencionábamos antes y empezaron a servir, empezaron a salir del anonimato. Los nombres antes eran personas pues de la comunidad de fe, que en ese entonces se cree que llegó a aproximadamente a 100,000 personas en poco tiempo. Entonces era una muchedumbre impresionante, pero a través del servicio Dios saca la vida de estas personas del anonimato. Punto número 1, el servicio te hace brillar, te hace poder tu nombre o sales del anonimato a través del servicio. Empiezas a tener una influencia local. ¿Cuál era la influencia que tenía? En este caso vamos a tomar la vida de Felipe, una influencia local. Él servía a las masas, servía a las mesas, y entonces eso le dio influencia con las masas. Ojo en este dato, ¿quieres servir a las masas? Empiezas sirviendo a las mesas. Y cuando empiezas a suplir las necesidades, allí vas a tener esa influencia con las masas. Punto número 2, llega una adversidad, llega una tribulación, llega un problema, y ese problema hace que Felipe salga huyendo. A veces ponemos muy romántico la escritura, el evangelio, y pensamos que todo era felicidad, y lo leemos y creemos que Dios los guió para allá o para acá. Ellos iban corriendo por su vida. Les dijeron, los vamos a matar. Algunos los agarraron, otros los mataron, otros los metieron en la cárcel, y Felipe en su desesperación sale huyendo. ¿Para dónde? Para donde él entendió que pudiera a lo mejor ser menos un blanco de ese ataque, ¿no? Que era Samaria, una comunidad, otra cultura. En Samaria quizá dijo, ahí no me van a perseguir en Samaria, y fue Felipe huyendo por su vida. Sin embargo, él sigue haciendo lo que él sabe hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer? Servir, compartir, porque no podemos, decían, dejar de hablar y de hacer y de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Entonces Felipe va ciertamente huyendo, pero con esa misma ADN que trae de servicio, de compartir esas buenas noticias que ha recibido. Entonces, en esa adversidad, él sigue haciendo y empieza, ¿sabes a qué? Señales, maravillas, milagros, ahora en una cultura diferente. Su influencia creció. La adversidad no está para destruirte, la adversidad está para expanderte. Así que Felipe lo entendió y empezó a
a hacer aquello que él sabe hacer, lo que él es, su ADN surgió y entonces su influencia crece a otra cultura, ya no solamente en lo local, ahora está en otra cultura y ahora a través de todo ello se conoce como, dice que toda la ciudad se conmovió, Samaria, todo se conmovió porque lo que estaba pasando era impresionante, aún los poderes de las tinieblas fueron confrontados, los charlatanes, y empezaron la gente a dejar de seguir a los hechiceros, a los brujos, y empezaron a buscar a Dios, a arrepentirse, a caminar en Él, milagros, maravillas, muchas cosas empezaron a suceder. Muy bien, punto número 3, resulta que cuando está en esa efervescencia, ahora sí, escucha la voz de Dios y le dice: Felipe, necesito que te vayas de aquí, necesito que te muevas de aquí porque tengo una misión para ti. Cualquiera de nosotros pudiéramos haber pues replicado y decir: ¿sabes qué, Dios? Pues estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo tu propósito. Hay un avivamiento en Samaria y no me lo puedo perder. Yo soy el que lo inicié, yo no puedo quitarme de aquí. Y a veces nos hacemos o creemos que somos tan importantes que depende de nosotros aquello o lo que Dios está haciendo, cuando es una obra de Dios. Y cuando uno lo entiende así, puede escuchar la voz de Dios y puede obedecerla. ¿Y sabes a dónde fue guiado Felipe? Al desierto. Para todos, cuando escuchamos la palabra desierto, podemos pensar que es algo muy malo, ¿no? El desierto, ya empiezas a escasez, el calor, la sed y muchas cosas que estamos pensando cuando hablamos de desierto. Sin embargo, el desierto lo que hace es purifica tu visión, te enfoca en lo esencial. Los recursos ya no son muchos, por tanto tienes recursos limitados y te enfocas a cuidar esos recursos, a hacer una cosa a la vez. Y por otro lado aprendes a depender de Dios, una dependencia total, empiezas a escuchar con claridad la voz de Dios. Todas las otras voces se apagan y queda la voz de Dios, ese susurro apacible en medio de carencias quizá, pero tu dependencia de Dios crece y va al tope. Felipe, en esa dependencia en el desierto, pues escucha la voz de Dios y va paso a paso en el camino, encuentra ese carruaje por ahí que venía de un personaje que venía desde Etiopía a adorar a Jerusalén y va de regreso. Entonces Dios le dice: acércate a ese carruaje, escucha lo que está diciendo. Venía leyendo el profeta Isaías, todos conocemos esa historia, pero lo más importante es que una vez que esto sucede, Felipe le muestra a este personaje cómo es que Dios está hablando a su vida. Este personaje acepta a Jesús, es bautizado y después de ello dice que sigue gozoso su camino. ¿Sabes qué estaba haciendo a través del desierto? Enfocando su ministerio. Dios está enfocando su ministerio porque ahora lo convierte, su influencia ya no solamente local, en una cultura particular o fuera de su origen, sino ahora lo está enviando porque a través de esa acción, esa obediencia, ahora está enviando a ser el primer misionero en otro continente. África fue alcanzado o fue, el Evangelio de Jesucristo fue avanzado en África porque estuvo Felipe obediente, porque fue al desierto, porque pasó por esa circunstancia y al obedecer ahora tienes una iglesia vibrante en Etiopía por obedecer. Dios lo lleva al desierto para enfocarlo, para ahora hacer que su ministerio se expanda y crezca, no solamente a ese nivel, sino ahora todo un continente es influenciado por el ministerio de Felipe. Qué interesante, va por uno. Tiene todo el avivamiento, entre comillas, en Samaria, y Dios le dice: deja ese avivamiento ahí, o deja eso que estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo, sigo en control, van discípulos allá, siguen avanzando, y él se aleja y va por uno solo. No te preocupes cuando parece que las cosas van en decadencia, porque tu ministerio aparentemente está perdiéndose porque vas por algo muy pequeño. Cuando es la voz de Dios, Dios tiene planes específicos para ese pequeño, para eso, esa una persona en vez de el montón de gente, ¿no? Pero es porque Dios quiere expandir tu ministerio a otro nivel. Allí experimenta Felipe lo sobrenatural. Si allá había experimentado milagros, maravillas, acá en el desierto lo sobrenatural es que fue traspuesto. Literalmente Dios lo traslada, lo lleva de una ciudad a otra. Después de que se ve con este hombre, después se encuentra predicando en Azoto, o sea, muchos kilómetros adelante fue transpuesto, es decir, no caminó el desierto, solamente era una misión específica para conectar con ese funcionario y después de ahí fue traspuesto
hacia otras ciudades. Entonces lo sobrenatural lo vas a experimentar en la obediencia, en el desierto, cuando escuchas la voz de Dios y la obedeces. Número 4, quisiera cerrar esta plática diciendo que la misión completa implica cuando dejas un legado a tus generaciones. Lo que más me impacta de la vida de Felipe no es tanto cómo empezó en servicio, cómo Dios lo llevó a Samaria, cómo Dios lo lleva a impactar un continente, sino lo que dice en el capítulo 21 del libro de los Hechos, cuando va de regreso Pablo y en el regreso a Jerusalén llega a la casa de Felipe. Ahora se le conoce como Felipe el Evangelista, ya no como Felipe el Diácono, porque Dios ya lo expandió su ministerio. Pero ¿sabes qué? Cuando llega Pablo a ese lugar se encuentra con una grata sorpresa. Dice que las 4 hijas de Felipe eran profetas. Qué importante es no solamente que tú creas a la visión de Dios, sino que la familia te crea a ti. Es decir, has actuado, has avanzado en integridad de manera que ahora tu familia te cree. De nada sirve que impactes a las masas si en tu casa no tienes credibilidad, no tienes influencia. Tu esposa no cree lo que tú estás diciendo porque a lo mejor te comportas de forma diferente con ella que cuando estás afuera. Y tus hijos, ellos no van a irse por lo que tú les digas, te van a ir por lo que vean en ti, por lo que tú les modeles. Por tanto, estas hijas de Felipe fueron impactadas por la vida de su padre y ahora ellos son profetas de Dios, ahora ellos son siervas de Dios. Felipe había puesto la plataforma para que ahora ellas fueran desde ahí hacia adelante en esa relación personal con Dios, y la influencia ahora ya no solamente es geográfica, crecimiento geográfico, sino ahora generacional. Ahora va no nomás él, sino sus generaciones sirviendo a Dios. Y es lo que Dios quiere, que el legado tuyo no solamente se expanda a otros lugares, sino por tus generaciones. Como alguna vez dijeran, Josué, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Pero quiero hacer una aseveración en la vida de Josué, que a lo mejor se escucha muy bonito esa frase, sin embargo, cuando leemos la Escritura, notamos que algo sucedió y no fue completa esa información, porque dice que cuando murió Josué y toda esa generación, se levantó una generación que no conocía a Dios. Y vemos el libro de los jueces, los problemas que tuvieron toda esa generación. Entonces yo te invito a que digamos, Señor, mi generación, y voy a esforzarme porque mi generación, yo y mi generación o mis generaciones y yo vamos a servirte, honrarte, y voy a cerciorarme que eso suceda así. Por tanto, esta plática es expandiendo la visión de Dios en tu vida. La vida de Felipe es un modelo impresionante de cómo Dios te va llevando desde el anonimato hasta ser luz para las naciones, ciertamente, pero para legado para tus generaciones. Muchas bendiciones, sigas avanzando y creciendo en este ADN de ser un agente de transformación.